una nacional y una provincial. ¿Te gustó? Sí. Bueno, la nacional, por decreto del presidente Macri, la semana pasada se prohibieron las listas colectoras. Algo de esto se debe haber escuchado por ahí. Inmediatamente el exdiputado Landó del Partido Justicialista, apoderado del Partido Justicialista a nivel nacional, salió con los botines de punta, diciendo que este cambio de este decreto cambiaba las reglas de juego electoral en el medio de un cronograma que ya se había lanzado. ¿Y es tan así? En realidad a ver, ¿el presidente tiene potestades para emitir este decreto? Sí, claro, por supuesto que tiene potestades, lo está haciendo, digamos, conforme a derecho. Lo que se está discutiendo es la conveniencia de hacerlo en medio de este proceso. Claro. La pregunta es, ¿qué son las colectoras? Las colectoras son esas picardías que se inventan, que ya están inventadas, por supuesto, y que utilizan los partidos electorales para lograr una mayor cantidad de votos. Vos debes recordar colectoras, listas espejo, ¿sí? Algo bastante similar a lo que era la vieja ley de lemas de la provincia de Santa Fe, que por suerte la provincia de Santa Fe logró el consenso necesario para modificar su régimen electoral hace unas elecciones atrás, y bueno, tienen un modelo de lo que es boleta única, que es el modelo que varios distritos en todo el país están tratando de implementar en sus jurisdicciones. Hubo en algún momento un proyecto en Tierra del Fuego para implementar la boleta única, que quedó ahí. Quedó ahí durmiendo. El Señor de los Justos, digamos, no estaba entre las preocupaciones del poder político de Tierra del Fuego hacer modificaciones, porque además nosotros, lo que también es cierto es que nosotros tenemos la particularidad de tener nuestras boletas por estamentos separadas, por colores, entonces, digamos, la discusión en términos operativos es como más grande que solo implementar un modelo, que además es un modelo que tuvo éxito en Santa Fe. Sí. También esto hay que tenerlo en cuenta, digamos, los modelos exitosos no necesariamente significa que trasplantados también van a ser exitosos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es la colectora? La colectora las listas colectoras son listas listas colectoras o listas en espejo, son listas en las que los partidos políticos utilizan el número que les ha asignado, su nombre y su emblema, tal y como están inscritos en la justicia electoral, y presentan candidatos que también aparecen en otras boletas con otros números y otros emblemas. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué sirve la colectora? Para sumar votos para ese candidato. Por ejemplo, Florencia Basso, candidata a intendente. Bien. Soñemos. Ahí me veo. Soñemos. Dale. Entonces, el partido de las Bosteras Unidas, de las Bosteras Feministas Unidas, proponen a Florencia Basso como candidata a intendente con la lista 48. Sí. ¿Sí? Después está la lista de las Mamás Azules, que con el número 37, que también te proponen a vos como candidata a intendente. Bien. Y así, los nombres ridículos que se te vayan ocurriendo de partidos políticos y alianzas electorales te proponen a vos como candidata a intendente. Al momento de realizarse la elección y de hacerse el escrutinio, todas esas boletas que tienen tu nombre, independientemente del número y del emblema partidario y del nombre... Me suman votos. de la alianza, te suman votos a vos. Bien. ¿Sí? Lo que hace Macri es prohibir esto. Es decir, que cada partido tendrá que llevar sus propios candidatos. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, no puede aparecer en más de una boleta el nombre de un candidato. Okay. O sea, una limitación para los partidos tradicionales que ya venían con esa metodología. Porque ustedes, pero esto también hay que decirlo, esta prohibición rige para la elección nacional. En Tierra del Fuego tal prohibición no existe. De hecho, y eso es lo que vamos a hablar en un ratito, hay alianzas que se presentan como colectoras uh-huh. para nuestra elección provincial. Así que bueno, el Partido Justicialista, a través de su apoderado, Jorge Landó, dijo que van a hacer una presentación, si no se hizo ya, eso lo vamos a ver en los próximos días, para ver qué sucede con este decreto de prohibición, porque además
la prohibición de colectoras formaba parte del paquete de proyectos que se presentaron cuando se hizo la reforma del 2009 y del 2011, que entre otras cosas incluyó la PASO, sí, el padrón único y no dividido por géneros y otras cuestiones muy interesantes de la reforma política. Por ejemplo, los veedores judiciales en las escuelas, el cuarto accesible, el cuarto oscuro accesible, para personas con discapacidad. Para personas con discapacidad. Y en ese momento, en este juego de lograr consensos para que finalmente el proyecto saliera adelante y se transformara en ley, lo de colectoras quedó a un costado. Había un proyecto que se venció el año pasado, perdió el estado parlamentario, y entonces el presidente Macri lo que hace es emitir un decreto con respecto a esto. Le gustan los decretos a él. Tiene una cosa así como decretator. Muy bien. Presidente. ¿Y en el plano provincial? En el plano provincial, el 22 de abril, o sea, ayer cerraron, se cerraron se terminó el plazo para la presentación de alianzas y frentes electorales para las elecciones que vamos a tener el 16 de junio. Hay que decir que la presentación es solamente de las alianzas, ¿sí? De las alianzas y de los frentes electorales. La presentación de candidatos se hace en los próximos días. Bien. Según la información que nosotros tenemos, se presentaron 5 alianzas y 14 listas colectoras. O sea, esto que decías recién, en Tierra del Fuego la prohibición de las colectoras no existe, no rige. Porque nosotros, como por formar la provincia, ser parte de un país federal, nosotros tenemos nuestro propio régimen electoral. Entonces, en nuestro régimen electoral tal prohibición no existe. De hecho, el régimen electoral de Tierra del Fuego es uno de los regímenes que menos se ha modificado en todo el país. Nuestra ley electoral, la ley 201, ha sufrido 2 o 3 modificaciones que ha tenido que ver con la adecuación de la cuota de género y con la modificación del porcentaje de piso de tachas y nada más. Nada más. Digamos, en casi 30 años ha tenido solo esas modificaciones. Bien. Se ve que no hay, digamos, nuestro sistema electoral no ha generado grandes problemas como para ser modificado, pero esta es una discusión que podemos tener más adelante. Lo cierto es que al día de hoy son 5 alianzas y 14 colectoras. En los próximos días tendremos los nombres. Que es la mayor expectativa, ¿no? Imagínate que acá van y vienen los tarros de dulce de leche y crema pastelera para las roscas que se están armando. Sí, ¿no? Pasó Semana Santa, pero la rosca sigue. La rosca continúa. Así que en los próximos días, en la próxima salida que hagamos, ya vamos a tener algunos nombres y ver en definitiva qué es lo que está sucediendo también a nivel nacional. Porque bueno, como el cronograma es un poco más largo, porque las elecciones son en agosto PASO y en octubre las generales, todavía podemos concentrar las energías en ocuparnos en el proceso electoral provincial. Bien, por último, Tur, y brevemente, ya se nos acaba el programa, ¿qué pensás sobre estos proyectos que empiezan a surgir en relación a los debates? Hace unos años se presentó un proyecto en Tierra del Fuego para que los debates fueran públicos. Yo recuerdo que la legisladora Verónica de María en el año 2009 presentó un proyecto para que en la provincia los debates fueran públicos, digamos que además públicos y obligatorios. De todos los estamentos. De todos los estamentos, sí. Si uno era candidato tenía la obligatoriedad, la obligación. La idea era hacer una modificación y que se incluyera la figura del debate público y obligatorio para los candidatos. Ya el de presidente ya lo tenemos. El de presidente ya lo tenemos, pero no existe una obligatoriedad, digamos. Es una cosa una idea que prendió, A mí, cuando ya están dando el cronograma electoral con la legislación vigente, estas presentaciones de proyectos me parece que son más para la tribuna, que son saludables. A mí me parece que es saludable que los candidatos estén obligados a un debate público. Sí. Me parece que es muy saludable. Pero no es el momento. Muy bien. Pero me parece que no es el momento. Claro. Digamos, esto, el concejal Rossi este es su 4º año de mandato como concejal. Tuvo oportunidades anteriores para presentarlo. Habría que conversar con él para ver por qué lo presenta ahora. Yo desconozco las razones. Sé que lo presentó. Y seguir la discusión el próximo año que no hay elecciones. Y seguir la discusión que es el próximo año que no hay elecciones. El tema es que suele suceder que parece como que las buenas ideas aparecen justo
en los procesos electorales. Bueno, aprovechemos el tiempo en el resto en el resto de los años y los meses que tenemos que no atravesamos procesos electorales para hacer estos trabajos, porque además son trabajos que hay que hacerlos abiertos a la comunidad. Pasó el año pasado, por ejemplo, con la reforma política en Tierra del Fuego. La reforma política cuyo único interés era la implementación del voto electrónico, que finalmente no resultó. Se hicieron reuniones, se invitaron a las empresas, que se invitaron a los proveedores. A los proveedores de las urnas para la boleta única, para emisión de voto electrónico. Se invitaron a organizaciones no gubernamentales vinculadas a procesos electorales y de transparencia electoral, pero lo cierto es que fue así un despliegue muy interesante. Fuimos con algunos estudiantes de la universidad a las reuniones que se hicieron aquí en el Hotel Los Yaganes, se hicieron algunas preguntas, pero todo quedó ahí. Y en realidad se hablaba del paquete de la reforma política en Tierra del Fuego, pero lo único que se discutía era la implementación de la boleta única electrónica. Hay otros proyectos muy interesantes, como por ejemplo boleta única también es un proyecto que estaba en el paquete, y el de paridad. Y el de paridad sigue ahí. Vamos con eso. Vamos con eso. Hay que, me parece que puede ser un buen filtro también a la hora de decidir hacia dónde vamos a dirigir nuestro voto y nuestras expectativas electorales. Pensar la paridad, entre otros temas. Muy bien, entre muy otros bien. temas.